Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires. Estamos comunicados con Alexis Espíndola. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alexis? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, bien. En una pausa obligatoria, esperando resultados de hisopados, pero bien, bien, tranquilo. ¿Por qué? ¿De dónde venís? ¿Por qué estuviste Eh, no, trabajo con bastante gente y eso provoca que en algún momento tenga contactos con sospechosos. Eso hace que tenga que hisoparme y recluirme hasta el resultado. Pero no, tranqui, estamos bien, estamos bien. Bueno, Poco, Alexis, la un idea, la poco de idea es que descanso, no hay más. nos contaras un poquito tu actividad en el mundo de las radios comunitarias, un poco cómo te iniciaste en el tema de la comunicación y en qué estás. Bueno, empezó como una aventura de gurí, allá por el 94, con unos compañeros nos enteramos de que estaba por iniciarse o iniciando una radio comunitaria. Para nosotros esa era una novedad tecnológica, hoy los gurises se reirán, pero para nosotros era el mundo del futuro. Tener una radio en el barrio y poder hacerla, y ahí con esos compañeros nos acercamos al Puente FM, que recién estaba saliendo, y ahí comenzó el periplo mío por las radios comunitarias, allá por el 94. De ahí, bueno, seguí en el Puente hasta hace muy poco, hasta hace 5 o 6 años que temas de agenda, y que ya uno no es el gurí de con 16 años o 15 años que arrancó la radio. Tuve que dejar la radio en sí y quedarme con la militancia más, más desde otro lugar, ¿no? Pensando en AMARC y avanzar desde otro lugar. Ese es como mi periplo por las radios comunitarias, ¿no? Después algunos intentos que he intentado con algunos amigos hacer cosas por este mundo de internet, pero sin duda las TIC a mí me pasaron como por arriba. Soy del que extraña todavía el teléfono de disco. Entonces, ahí andamos en esto y aportando a la comunicación comunitaria o a la comunicación alternativa desde otro lugar, que en este caso es La Chasca. Represento a Marc Uruguay en La Chasca. La Chasca es el Consejo Honorario Asesor de Comunicación Audiovisual, una figura que se crea bajo la ley de comunicación audiovisual en Uruguay, que es un organismo consultor del gobierno en políticas de comunicación, ¿no? Un organismo que integran, bueno, en este caso AMAR como red de radios comunitarias, pero también la universidad a través de la FIC, de la Facultad de Comunicación e Información, bueno, las emisoras comerciales, los sindicatos de periodistas, y otros actores que tienen que ver con la comunicación en Uruguay. Este consejo lo que hace es, bueno, vaya la redundancia, aconsejar, sugerir, proponer mejores prácticas de políticas públicas hacia los medios, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene como orden tomar en cuenta estas prácticas, estas consultas de la Chasca. Entonces hoy estoy como aportando a la comunicación comunitaria desde ese lugar. Extraño mucho el micrófono, pero bueno, en algún momento volveremos. Contame, ¿cuántas emisoras está hoy agrupando a Marc? AMARC Uruguay está agrupando unas 20 radios comunitarias. Después hay centros de producción y miembros socios individuales, como es en mi caso. Pero radios, hay unas 20 emisoras hoy en día. Supo tener más, eso va variando según, bueno, los momentos de cada colectivo y su participación. Pero hoy efectivamente tiene 20 radios.
Estas son 20 radios que tienen una onda otorgada por el Estado. Sí, sí, de las 20 radios, las 20 radios son autorizadas por el Estado. AMARC Uruguay Eh, hoy no tiene miembros que estén transmitiendo por fuera de la legislación. No hay política desde AMARC de no aceptar radios que puedan estar en esa condición, simplemente se ha dado esa forma. las radios que están transmitiendo por internet, ¿tienen algún tipo de representación? ¿Tenés cómo funciona ese otro tipo de emisora? Bueno, en Uruguay además es como muy en pañales esta historia de la comunicación de las radios por internet, pero AMARC Uruguay tiene miembros. Nosotros lo que tiene la distinción está entre radios plenas, radios asociadas, que son estas 20, y después son centros de producción, los radios por internet, que son miembros asociados. Hay una distinción como para tener un orden interno en las discusiones, y los miembros individuales, como en mi caso. AMARC Uruguay tiene un promedio no, perdón, tiene 5 centros de producción asociados, unos de larga data como Concosur, ¿no? Concosur es uno de los más viejos en Uruguay, que viene desde el 93 transmitiendo, con su programa Eternautas. Y hay otros, sé que en otras redes hay otras radios por internet asociadas, pero todavía no hay como un movimiento de radios que transmitan por internet en Uruguay, o por lo menos que esté enterado. O sea que tú le llamás centros de producción a la radio por internet. Sí, sí, es una distinción que se hizo en AMARC hace mucho tiempo y no la hemos revisado. En realidad yo creo que hoy deberíamos revisarla, ¿no? Esta historia del mundo ha venido cambiando bastante más rápido que nosotros. Pero sí, sí, Centro de Producción y Radio por Internet, AMARC Uruguay los toma como una lógica propia. Contame ahora cómo es la situación en este momento con este nuevo gobierno que tiene el Uruguay hace más de un año y pico. Bueno, ha cambiado bastante. Una de las cosas es que el nuevo director de telecomunicaciones, Acosta Lara, ha venido trancando bastante fuerte contra los medios comunitarios, y demostrando poco interés y además poco conocimiento del sector, diciendo cosas bastante, por lo menos bastante sin fundamento, ¿no? Hablando de radios que están transmitiendo con frecuencias dadas a dedo, o ese tipo de comentarios apoyados en nada en realidad, teniendo en cuenta que los medios comunitarios deben de ser de los pocos medios en Uruguay que se han elegido de forma transparente y claras en estos años. Porque se hizo una ley, porque se estableció métodos de control, porque se estableció la sociedad civil participando de esos controles, y Acosta Lara es el nuevo director de la DINATEL. La DINATEL es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Ha venido apuntando bastante duro contra las radios comunitarias. Incluso ha tenido que pedir disculpas por ejemplo, Horizonte FM de Paysandú, que es una radio comunitaria en el departamento de Paysandú, hacia el litoral norte de Uruguay, que dijo que era una vergüenza que esa radio estuviera transmitiendo desde un contenedor, como si eso le quitara la capacidad de la radio de poder estar transmitiendo, o le generara algún tipo de dificultad a la hora de generar buenas prácticas de comunicación. Acosta Lara ha venido trancando bastante fuerte contra el sector. Después nos desayunamos con unos cambios que se quieren implementar en lo que es la rendición de cuentas, a la ley de radiodifusión comunitaria, que son bastante perjudiciales. Estimamos que, por ejemplo, esa ley va a establecer que 47 radios comunitarias dejen de transmitir de acá a 2 años.
con poca claridad y poca transparencia de cómo continuar después. Entonces, todas esas cosas se nos plantea hoy a un sector que viene con mucha dificultad de diálogo con este gobierno. ¿Y Chasca está funcionando o no está funcionando como se va? La chasca está funcionando, ahí hay como dos cosas, ¿no? Como para entender. La chasca está funcionando, nos estamos reuniendo y estamos en proceso de discusión de cosas muy atrasadas. La chasca por la pandemia y después por el año de elecciones dejó de funcionar, el Poder Ejecutivo no la volvió a convocar, entonces estuvimos bastante tiempo sin funcionar, hoy volvemos a funcionar y venimos con cosas muy atrasadas. La nueva ley que se está discutiendo en el Parlamento, ¿no? Porque a todo esto el Parlamento Nacional, el gobierno ha impulsado una nueva ley de medios que lo que hace es sacar la chasca, eliminar este consejo, y eso también genera dificultades a la aplicación de la chasca hoy en día, ¿no? Donde también en la chasca participa el gobierno, participa el Parlamento y participa, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Industria, y se generan cosas como, por ejemplo, que la rendición de cuentas, por eso decimos que de forma transparencia no se tiene en cuenta la chasca cuando es un organismo que hoy está funcionando. Entonces, lo que lo hace bastante más complejo. La chasca tiene como los días medios contados para este gobierno si no logramos hacerles entender de que esté la sociedad civil ahí, que esté el gobierno y que estén los interesados en la comunicación discutiendo política de comunicación, generan mejor democracia. Pero bueno, eso es algo que está siendo bastante costoso hacer entender. Alexis, ¿por qué no nos explicás, que nosotros un poco de afuera, de la Argentina, quizás no entendemos cuáles son el entramado ideológico que está detrás de este intento de desactivar la chasca y de poner limitación a estas radios comunitarias? Bueno, sí, yo creo que ahí hay una cosa bastante clara y que este gobierno ha tenido, y es no tener como espacios de control claros. No es un gobierno que viene con la idea de que aquello que no esté como construido a su imagen y semejanza no puede ser controlado. Las radios comunitarias, por eso además se ataca, por ejemplo, a las radios comunitarias grupo de personas. Después te hago esa distinción porque las radios grupo de personas es un sector donde bueno, la personalidad jurídica no tienen, son grupos de vecinos que se forman en un pueblo, solicitan al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, tener una radio. El MEC es dueño de la frecuencia, o por lo menos es propietario en ese momento de la frecuencia, que otorga el permiso a estos vecinos a poder transmitir. Eso le molesta mucho al gobierno. En realidad es un criterio que ha mantenido para varios ejemplos. El mayor ejemplo es el sindical, ¿no? O sea, el gobierno quiere que todos los sindicatos tengan personalidad jurídica y establezcan formas, estructuras legales que ellos puedan controlar. Es como el modus operandi que tienen, ¿no? No entienden otra forma de organización y no entienden que la sociedad civil y que la cultura popular se organiza históricamente desde diferentes lugares, y no solamente como asociaciones civiles sin fines de lucro, que además es la única forma en Uruguay que existe para la asociación civil legal, ¿no? También están las cooperativas sociales, pero van como en otro rubro. Entonces, todo aquello que el gobierno no pueda controlar se pone muy incómodo. Creo que esto está como a través de eso. Entonces, tener frecuencia de radio donde la gestionen 5 vecinos, 6, 7, 10, 15 vecinos según el pueblo, según la densidad y eso, los pone muy incómodos. Los pone como muy incómodos y eso
creo que está a través de eso, y eso se refleja tanto en los sindicatos como en otras manifestaciones sociales, donde el gobierno pide como interlocutores legales o jurídicamente estables. Cuando hay casos en los que se puede, hay casos en los que no se puede. Una de las cosas, como para entender un poco, hay un pueblo en Uruguay que es Balizas, un bañario que es en Rocha, un pueblo pescador, es hermoso en verano, donde la población estable son unas 300 personas. Esa es la población estable, son pescadores en realidad lo que viven ahí en el año. La asociación civil en Uruguay para formarse pide un mínimo de 45 50 personas para establecer una asamblea, establecer la directiva, ¿no? Todo, te pide un mínimo de 50 personas. Eso es más del 10% de la población de Balizas. Entonces, tener en cuenta eso fue lo que llevó adelante el que fueran grupos de personas y no asociaciones civiles, porque es muy difícil juntar el 10% de una población, sean Balizas y sean Montevideo, ¿no? O sea, si traspapelamos lo de Balizas a Montevideo, tendríamos que tener asociaciones civiles con 150.000 personas. Es como en ese criterio que se establece, y eso creo que avanza en esa historia ideológica del control. El control además abrazado a un discurso republicanista por lo menos extraño, ¿no? Que a mí yo siempre hago la comparación con, no sé si viste Los Marcianos de Mars Attack, una película famosa, bastante de los 90, que es un grupo de marcianos que viene a invadir la Tierra y en los altoparlantes de las naves dice venimos en paz, ¿no? Y al mismo tiempo que dicen venimos en paz vienen disparando para todos lados. En este caso se evoca las banderas del republicanismo y de la democracia, pero según mi criterio, según mi democracia, según mi forma de ser, y no dando pie o lugar a diferentes expresiones democráticas que tenemos las personas. Entonces, creo que está marcado mucho en eso. Creo que hay una concepción ideológica fuerte ahí de cómo entendemos y vemos la democracia. Alexis, estas radios, ¿qué mella le hacen a los medios de comunicación, las grandes familias comunicacionales de este país? Bueno, ahí yo creo que sobre todo en el interior hace mucho peso. En Montevideo las radios comunitarias quedan capaz que más perdidas por la densidad, bueno, por lo que involucra una ciudad grande como Montevideo en el contexto Uruguay, obvio, pero por ejemplo en pueblos como Montes o en pueblos como la Radio Encantada de Aiguá, es el único medio de comunicación, ¿no? Donde la radio comercial que existe en un pueblo cercano, un poco más grande, apenas llega o no llega, y ahí se implanta una radio comunitaria, se trabaja en la comunidad y la comunidad responde, entonces son radios bastante fuertes en sus lugares. Y creo que ahí hay un tema. O radios que históricamente han funcionado casi como repetidoras de música en algunos lugares del interior, y bueno, ha venido grupos de vecinos y vecinas con intenciones de generar otra forma de comunicación, y ahí hay un peso importante. Además, un peso importante porque se nota, por ejemplo, La Pauta, ¿no? Donde hay radios comunitarias que han hecho desbalancear un poco, no de forma muy grande, pero la pauta comercial de sus radios. Es decir, bueno, si tengo al pueblo que me está escuchando la radio acá, capaz que la publicidad la tengo que poner en este lugar y no en esta radio que lo único que hace es pasar música y no representa las costumbres locales. Eso creo que a las radios comerciales, sobre todo el interior, le ha hecho mucha mella. Porque hasta hace muy poco ellos mantuvieron el monopolio de la comunicación con muy poco. Entonces,
se dieron cuenta que aparece un competidor con ganas, con interés, con ganas de experimentar y con el desparpajo de experimentar también en la radio, y eso le genera un dolor de cabeza bastante grande. Otra de las cosas es que no se entiende la militancia, ¿no? Las radios comunitarias en Uruguay, en su gran mayoría, funcionan con militancia. Yo diría que hasta con el 99% de las radios funcionan de forma militante, en donde no hay muy pocos, o por lo menos los empleados son los básicos, ¿no? O algún operador y la persona que se encarga de vender la publicidad. Eso es como funciona la gran mayoría de las radios en Uruguay comunitarias, las que hacen publicidad. Y esto también los pone locos, ¿no? Es decir, bueno, yo también tengo que invertir, tengo que... Entonces ahí hay una puja bastante fuerte con RAMI, que es la Asociación de Radios del Interior, que se nota, por ejemplo, en cada sesión de La Chasca, ¿no? Donde ellos traen todo el rato la desigualdad y en fin, trae esto como un problema y no como una opción para empezar a mejorar las prácticas de comunicación, y de esa forma las personas en una sociedad de libre comercio pueden elegir dónde trasladar la pauta. Esto pensando en que Uruguay, por ejemplo, Uruguay las redes comunitarias no tiene ningún tipo de restricción con respecto a la pauta diferente a la radio comercial. La única restricción que hay es que las ganancias, el ingreso por publicidad o otros conceptos que tenga la radio, tiene que ser volcado directamente a la radio. Es decir, la radio tiene que invertir en sí misma y no la puede capitalizar como lo hace sí la radio comercial. Esa es la única distinción que hay entre una radio comercial y una radio comunitaria a la hora de lo económico en Uruguay. Y eso les jode bastante. Ahora, desde el punto de vista político partidario específicamente, las radios comunitarias tienen prohibido un trabajo político, cosa que sí las radios comerciales lo pueden hacer. Sí, por eso decía desde el punto de vista comercial. Después sí hay restricciones desde del punto de vista de los contenidos, se puede decir, las radios comunitarias como espacio no pueden hacer con proselitismo religioso ni político. Sí pueden entrevistar y puede tener un espacio el párroco del pueblo como actor social, o el líder de algún partido como actor social, e incluso en épocas de elecciones las voces de todos los partidos pueden estar y garantizarse, porque parte de generar espacios democráticos es que todas las voces se puedan escuchar, sobre todo aquellas voces más escondidas. Lo que no puede hacer la radio es el proselitismo, es decir, la radio no puede definirse como por tal o cual partido. Lo puede hacer por una idea, sin duda, o por una forma de pensar, pero no puede ser, aunque, por ejemplo, el Frente Amplio es una asociación civil, el Frente Amplio no puede tener una radio comunitaria. Como para un ejemplo, o el Partido Colorado o el Partido Nacional. Para eso se compran una radio AM o FM, una frecuencia, y tienen... Bueno, esa fue la discusión cuando se armó la ley, básicamente. Sobre todo en ese momento, no tanto los partidos no lo vieron, no fueron por ese lado, pero sí los espacios religiosos. Tanto las iglesias evangelistas o incluso la Iglesia Católica se interesó mucho en este proyecto de ley y quiso abrir espacio, y nosotros lo que le dijimos fue exactamente eso. O sea, las iglesias tienen tradición en Uruguay y en América Latina de comprar radios, de tener espacios enormes en medios de comunicación masivos, en televisión, y que no veíamos por qué el interés particular en la radio comunitaria, y que no sentíamos que fuera una cosa que ellos que no sentíamos que sea una voz de las acalladas históricamente. Entonces, la iglesia, cualquiera de sus iglesias en Uruguay, tampoco puede gestionar una radio comunitaria. Pero ocupan bastante espacio en el dial auditivo, ¿no? Es decir, a uno
Sí, 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 estamos hablando de programaciones enteras en radios que han comprado, o las radios María, ¿no? De la Iglesia Católica, o radios de la tendencia más evangelista también, espacios en televisión enormes, donde desde las 12 a las 6 de la mañana hay un pastor hablando. Eso es común. No son las voces relegadas del pueblo. Alexis, ¿y cómo miden, cuál sería la medición de lo que la audiencia de la radio comunitaria busca? Bueno, se han hecho unos estudios con la FIC, con la Facultad de Comunicación. Se han hecho estudios de audiencia, muy pocos y muy pobres en realidad, porque para eso no hemos tenido dinero para acompañar, ni desde la sociedad civil, ni desde el Estado. Entonces se nos ha hecho muy difícil. Ahora han aparecido en determinados pueblos donde te digo que estas radios han tomado más protagonismo, en el interior, donde empieza a aparecer la figura radio comunitaria en las mediciones de audiencia más grandes, ¿no? Que eso era algo que hasta hace muy poco no aparecía. Y es un dato bastante interesante. Todavía no hemos visto ese impacto. Después, las radios en cada localidad tienen estrategias como para generar idas y vueltas con la población, en busca de esas necesidades o de ese ida y vuelta. Va a variar mucho en la forma. No sé, el Puente FM, que es una radio histórica en Uruguay, que es esta radio con la que yo comencé, en La Teja, en un barrio de Montevideo muy popular, muy vinculado a la izquierda, con mucho movimiento sindical en la vuelta, tiene, perdón, tiene estrategias distintas a la radio de Montes o Horizonte FM en Paysandú. Pero son bastante escasos, porque una de las cosas a tener en cuenta es que la radio comunitaria en Uruguay nunca tuvo publicidad oficial. No hay pauta oficial para la radio comunitaria, eso es algo que no lo pudimos lograr en los 15 años de gobierno del Frente Amplio y que vemos bastante difícil lograrlo ahora. El Estado, el Ministerio de Educación y Cultura, lo que le otorga es la frecuencia y algún elemento material para funcionar. Originalmente, ¿había algún tipo de apoyo para eso o no? No, en realidad como política estable no. Ha hecho el MEC a las radios, grupos de personas, ha intentado, en algún momento les ha brindado algún tipo de equipación, alguna mezcladora, alguna compu o algo por el estilo, pero no como política seria o política estable, de apoyo. Lo ha hecho más de impulsos del momento, por intereses, por estar a veces personas vinculadas al MEC más cerca del sector comunitario, entonces buscando la forma de generarlo, pero como política no ha habido ningún tipo de apoyo. Y en esto cuando te decía de que son dos, es que en Uruguay hay dos tipos de forma de radios comunitarias. Una se llaman de frecuencia exclusiva, y estas son para asociaciones civiles sin fines de lucro, donde hay en Uruguay 76 radios funcionando, y la otra es para grupos de personas. Estas radios, grupos de personas, que son 47 radios, hoy están en la órbita del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que es quien tiene las frecuencias y las asigna a este grupo de personas y da autorización para la explotación de esa frecuencia. La otra están en la orden de la URSEC, y la frecuencia es por 10 años, y es asignada a asociaciones civiles sin fines de lucro.
La que como están para... tratando de limitar es esta 47, ¿no? Sí, sí, el MEC, en realidad son 97. 47 hoy están asignadas, son 97 frecuencias que tiene asignada el MEC, el MEC, y 47 son las que ha dado el MEC, ¿no? Les resta 50 ahí que todavía no ha asignado. Esas radios, lo que se pretende hoy con estos artículos es sacarlas de la órbita del MEC, llevarlas a la órbita de INATEL, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, darles un plazo de 2 años y de aquí a 2 años cerrar. Eso es lo que dicen esos 4 artículos de la rendición de cuentas. Hay una promesa de que si en esos 2 años estas radios hacen el traspaso a asociación civil, es decir, formalizan ese vínculo que te decía de personalidad jurídica, el Poder Ejecutivo podría otorgarles una frecuencia por 10 años. Ese podría, primero son 2 cosas, ¿no? Que ese mecanismo nosotros creemos que tiene una lógica de que esté en el MEC y tiene que ver con el contenido de cultura, pluralidad y un montón de cosas que solo el MEC tiene la potestad para evaluar, pero además de eso establece que las radios vuelvan a ser elegidas a dedos. Es decir, después de estos 2 años que cierran todas las radios, el Poder Ejecutivo podrá designar radios a dedo, porque no hay ningún mecanismo en esos artículos que garantice ni transparencia, ni cómo se van a asignar. Entonces, ahí nosotros decimos que hay una certeza, que es 47 radios que cierran, y una gran duda es cuáles de ellas siguen y cómo se eligen. Es el Poder Ejecutivo, es el presidente eligiendo a dedo qué radio quiere, qué radio no quiere, qué mecanismo va a utilizar Presidencia para poder evaluar. Nada de eso está, y además de que este proyecto lo que hace es obviar a la chasca, que si bien la chasca tiene los días contados, porque hay un proyecto de ley en discusión que dice que va a desaparecer, ese proyecto de ley está en discusión. Entonces, hoy no se podría legislar obviando un mecanismo válido como es la chasca. Este proyecto de ley como que pivotea, ¿no? Pasa por al lado de la chasca y no la hace como que no existe, teniendo la chasca ahí. Es algo bastante curioso que nosotros nos genera mucha duda y nos genera mucha duda legal de si eso es posible, porque hasta que no se derogue la chasca sigue existiendo. Alexis, Genera todo un embrollo bastante grande. una pregunta de tipo técnica. Hoy Sí. muchos de nosotros estamos escuchando radio a través del celular, ¿no? Sí. Las radios comunitarias emiten paralelamente a través de Internet, es decir, uno la puede escuchar independientemente de estar en la cercanía para tomar la frecuencia, ¿es correcto? Sí, en mayoría sí. Sí, sí, en su gran Eh, mayoría. entonces, la sobrevida no está en la emisión por Internet y no tanto en la frecuencia radial. Bueno, eso es una discusión interesante. A priori uno pensaría que sí, pero también el espacio radioeléctrico es un espacio de comercio, ¿no? Las empresas de telefonía están ahí, las empresas de comunicación más grandes están en ese espacio radioeléctrico, entonces nuestra pelea por el espacio radioeléctrico tiene un sentido, ¿no? El retirarnos de ese espacio radioeléctrico en realidad hoy en día es garantizar mucho más negocios para empresas, para otras empresas. Entonces nosotros decimos que la sociedad civil tiene el derecho a existir y coexistir en ese espacio radioeléctrico. Eso es como una de las medidas. La otra medida es que sigue siendo el espacio radioeléctrico, sigue siendo las frecuencias, esos megahertz, siguen siendo el espacio más democrático, ¿no? Es decir, por lo menos el espacio donde una persona no tiene que pagar
cuota mensual a un proveedor de internet para poder escuchar un medio. Sigue siendo aquello que sintonizamos, aquello de que me acuerdo mi padre me enseñó a hacer de chico, que era una radio galena, y poder sintonizar con pocos elementos y generar una radio para poder sintonizar una emisión. Sigue siendo el espacio democrático más amplio. Entonces, entiendo que hoy las tecnologías cada vez se hacen más obsoletos espacios radioeléctricos, pero por ahora sigue siendo ese espacio el más democrático, y sobre todo en épocas de pandemia. Uruguay es un país con muy poco montañas o cosas, problemas geográficos, ¿no? Pero en países, bueno, como Argentina, o como lugares donde hay mucho espacio, mucha montaña, sigue siendo la radio AM incluso, la que sigue llegando a cada pueblo y garantiza que esos pueblos estén informados, más allá de si tienen o no tienen internet. Por eso es que nosotros seguimos como peleando por ese espacio radioeléctrico. Sí, ahora me queda mucho más claro. Alexis, ¿a qué te dedicas vos? Yo trabajo para un programa que se llama Uruguay Trabaja, que es del Ministerio de Educación y Cultura, y trabajo en la Casa de la Mujer de la Unión. Es una organización de apoyo a la inserción laboral de mujeres y hombres en Uruguay. ¿Y en ese trabajo hace mucho que estás? Hace un tiempo, sí. Sí. Bueno, ya nos comunicaremos para conversar sobre este rol que tenés en tu vida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchas Roberto. gracias. A vos, Chao, muchas chao. gracias. Chao. Chao.